anciana ganó la lotería y un cheque de $5 millones, pero cuando fue a retirar el premio pasó esto. El agua helada goteaba del techo directamente sobre la cama de María Esperanza Morales. Cada gota sonaba como un martillo sobre su alma cansada. Eran las 3 de la madrugada de un sábado de octubre y la lluvia torrencial había encontrado otra vez la grieta en el techo de su pequeño departamento. María se incorporó lentamente, sus huesos protestando con cada movimiento, y colocó la misma olla de aluminio abollada que había usado durante los últimos 5 años para capturar las gotas traicioneras. A los 73 años, María había aprendido que la vida no perdona. Que los sueños son lujos que no puede permitirse quien vive al día. Que la esperanza es un sentimiento peligroso para los pobres. Pero esa noche, mientras se sentaba en el borde de su cama escuchando el concierto deprimente de la lluvia contra la lata, María no sabía que estaba a punto de vivir el momento que cambiaría para siempre su historia. No sabía que en el cajón de su mesita de noche, arrugado entre recibos vencidos y cartas de cobranza, descansaba un pequeño papel que valía más que todo lo que había poseído en su vida entera. No podía saberlo. Todavía no. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos conocer la historia de María Esperanza Morales. Una historia que comenzó hace 73 años en una maternidad pública de Buenos Aires, cuando llegó al mundo como el 7º hijo de una familia que ya no tenía espacio ni recursos para uno más. Su madre, Esperanza Morales, murió 3 días después del parto por complicaciones que pudieron haberse evitado con mejor atención médica. Su padre, un hombre roto por la pobreza y la pérdida, no pudo criar a 7 hijos solo. María fue entregada a su tía Carmen, una mujer severa pero justa que trabajaba 16 horas al día en una fábrica textil. La vida no nos debe nada, María, le decía la tía Carmen cada mañana antes de partir al trabajo. Todo lo que queremos, tenemos que ganárnoslo con sangre y sudor. Y María aprendió esa lección a los golpes. Literalmente, a los 8 años ya barría y trapeaba la casa antes de ir a la escuela. A los 10 lavaba ropa ajena en el patio los fines de semana. A los 12 había abandonado la escuela para trabajar en un taller de costura donde sus pequeños dedos ágiles se convirtieron en herramientas de supervivencia. Los otros niños jugaban en la plaza. María cosía botones hasta que se le nublaba la vista. Los otros niños soñaban con ser astronautas o doctores. María soñaba con tener suficiente dinero para comprar carne una vez por semana. A los 18 años, María había florecido en una belleza silenciosa y melancólica. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que llamaba la atención de los hombres del barrio, pero ella había aprendido a mantener la mirada baja. La belleza, le había enseñado la vida, era otro lujo peligroso para las mujeres pobres. Pero Roberto Santamaría tenía una sonrisa que podía derretir el hielo del invierno porteño. Alto, de pelo oscuro y rizado, con manos de trabajador y palabras de poeta, Roberto apareció en la vida de María como un rayo de sol en medio de la tormenta perpetua de su existencia. «Vas a ser mi esposa, María Esperanza», le dijo una tarde de domingo después de misa, tomándola de las manos en la puerta de la iglesia. «Vamos a tener una familia hermosa y una casa con jardín. Te lo prometo». María, que nunca había creído en las promesas, decidió creer en esa. Fue el primer error de su vida. No sería el último. Se casaron en 1972 en una ceremonia simple en la parroquia del barrio. María llevaba el vestido blanco que había cosido ella misma, trabajando de noche a la luz de una vela durante 2 meses. Roberto llevaba su único traje, el mismo que usaba para buscar trabajo y para ir a misa. Los primeros meses fueron de una felicidad que María nunca había imaginado posible. Roberto trabajaba en una construcción y ella seguía cosiendo, pero ahora lo hacía cantando. Tenían planes. Tenían sueños. Tenían amor. En 1973 nació Carlos, su primer hijo. Un bebé hermoso de ojos verdes como los de su madre y sonrisa traviesa como la de su padre. María nunca había sentido un amor tan puro, tan absoluto. Cada noche, mientras amamantaba a Carlos, le susurraba promesas de un futuro mejor. «Va a estudiar, mi amor», le decía al bebé. «Va a ser alguien importante.
Va a tener todo lo que nosotros no pudimos tener. En 1975 llegó Ana Lucía, una niña de cabello rubio y personalidad feroz que llenó la casa de risas y travesuras. Roberto trabajaba cada vez más horas, María cosía hasta muy tarde, pero eran felices. Pobres, pero felices. En 1977 nació Miguel, el menor. El bebé llegó con complicaciones. María estuvo a punto de morir durante el parto y los gastos médicos consumieron todos sus ahorros. Pero Miguel sobrevivió y con él la esperanza de la familia. Roberto comenzó a cambiar después del nacimiento de Miguel. Las responsabilidades lo agobiaban. 3 bocas que alimentar, un alquiler que pagar, una esposa que había quedado débil después del parto difícil. Comenzó a beber. Primero los fines de semana, después entre semana, finalmente todos los días. Esto no es vida, María, le gritaba cuando llegaba borracho a casa. Trabajo como un burro para que siempre falte plata. Los chicos lloran, vos te la pasás cosiendo, yo me mato trabajando, ¿y para qué? ¿Para vivir como animales? María trataba de calmarlo, de recordarle los planes que habían hecho, los sueños que habían compartido. Pero Roberto había perdido la capacidad de soñar. El alcohol se había llevado no solo su alegría, sino también su esperanza. Una mañana de 1982, María despertó y Roberto no estaba. Su ropa había desaparecido del armario. Sus herramientas ya no estaban en el galpón. Sobre la mesa de la cocina había dejado una nota escrita con su letra irregular. No puedo más. Perdóname. Cuida bien a los chicos. María leyó esa nota sentada en la misma silla de plástico donde, 40 años después, descubriría que había ganado la lotería. Pero esa mañana de 1982, mientras sus 3 hijos dormían en la única habitación de la casa, María no pensó en loterías ni en milagros. Pensó en supervivencia. Carlos tenía 9 años. Ana Lucía, 7. Miguel, 5. Y ella, 28 años y una vida por delante que se extendía como un desierto infinito. Criar 3 hijos sola en los años 80 en Argentina no era solo difícil. Era una guerra diaria contra la desesperación. María consiguió trabajo limpiando oficinas por las madrugadas. De 4 a 8 de la mañana, mientras sus hijos dormían, ella fregaba pisos, vaciaba basureros y limpiaba baños en un edificio del centro. Cuando terminaba, corría a casa para preparar el desayuno y llevar a los niños a la escuela. Después, durante el día, cosía ropa para una fábrica textil que le pagaba por pieza terminada. Sus manos se volvieron ásperas como cuero. Sus ojos se hundieron en ojeras permanentes. Su espalda se encorvó por las horas inclinadas sobre la máquina de coser. Pero sus hijos comían todos los días, tenían ropa limpia y podían ir a la escuela. Mamá, ¿por qué papá se fue?, le preguntó Miguel una noche, cuando tenía 8 años. María dejó de coser por un momento. Miró a su hijo menor, tan parecido a Roberto en los gestos, tan diferente en el corazón. Porque a veces los adultos se pierden, mi amor, le respondió. Pero nosotros no nos vamos a perder nunca. Nosotros vamos a estar siempre juntos. Fue otra promesa que la vida se encargaría de romper. Carlos, el mayor, era un niño brillante pero silencioso, que había asumido responsabilidades de adulto demasiado temprano. A los 12 años ya trabajaba los sábados ayudando en una carnicería del barrio. El dinero que ganaba lo entregaba íntegro a su madre. Ma, cuando sea grande te voy a comprar una casa, le decía mientras contaban juntos las monedas sobre la mesa de la cocina. Una casa grande, con jardín y sin goteras. Ana Lucía era lo opuesto. Rebelde, soñadora, siempre con la cabeza en las nubes. Quería ser actriz, o cantante, o escritora. Cualquier cosa que la sacara del barrio y la llevara a un mundo más grande. Voy a ser famosa, mamá, anunciaba mientras se miraba en el pedacito de espejo roto del baño. Voy a tener mucha plata y te voy a sacar de acá. Miguel, el menor, era el payaso de la familia. Siempre con una sonrisa, siempre inventando juegos, siempre tratando de hacer reír a su madre cuando la veía demasiado cansada. Mamá, ¿sabes qué soy yo?, le preguntaba saltando por la casa. Soy un superhéroe.
Y mi superpoder es hacer que no estés triste. Y funcionaba. Por un momento, María olvidaba el cansancio, las deudas, las noches sin dormir. Por un momento, era solo una madre viendo jugar a su hijo. Los años pasaron como un río turbulento. Carlos terminó la secundaria con las mejores notas de su promoción, pero no pudo ir a la universidad. Necesitaba trabajar. Consiguió empleo en una fábrica metalúrgica y, lentamente, fue ascendiendo hasta convertirse en supervisor. A los 25 años se casó con Elena, una maestra de escuela dulce y trabajadora. Tuvieron 2 hijos, Roberto, llamado así por el abuelo que nunca conoció, y Esperanza, por la abuela que María recordaba apenas como una sombra cálida. Carlos visitaba a María una vez por semana, siempre los domingos después de almorzar. Le llevaba un poco de dinero y se quedaba una hora hablando de trabajo, de los nietos, de la vida. Pero había una distancia en sus ojos, como si hubiera construido un muro invisible entre él y los recuerdos de la infancia. «Ma, ¿por qué no te venís a vivir con nosotros?», le preguntaba a veces. «Porque esta es mi casa, Carlos», respondía María. «Acá crié a mis hijos. Acá está toda mi historia». No le decía que también tenía miedo de ser una carga. Que prefería su independencia, aunque fuera en la pobreza, antes que depender de la caridad de sus hijos. Ana Lucía se fue a los 18 años. Una mañana despertó con los ojos brillantes y una mochila en la mano. «Me voy a Córdoba, ma, conseguí trabajo en una radio. Voy a hacer mi carrera». María sintió que se le partía el corazón, pero sonrió. «Anda, mi amor. Perseguí tus sueños». Ana Lucía se fue prometiendo escribir cada semana. Las primeras cartas llegaron puntualmente, llenas de entusiasmo y planes. Después se espaciaron. Después se convirtieron en postales de vez en cuando. Después, en silencio. María supo por terceros que Ana Lucía se había casado con un hombre mayor, dueño de una cadena de electrodomésticos. Que vivía en una casa grande en el barrio más elegante de Córdoba. Que tenía 2 hijos y una vida muy diferente a la que había conocido. Las pocas veces que Ana Lucía visitó Buenos Aires, las conversaciones fueron incómodas. María sentía que su hija la veía como un recordatorio vergonzoso de su pasado humilde. «Ma, ¿no querés que te ayudemos a mudarte a un lugar mejor?», le preguntó una vez, mirando con disgusto las paredes descascaradas del departamento. «Estoy bien acá, hija», respondió María, aunque no era cierto. Miguel, su bebé, su payaso, su rayo de luz, siguió viviendo con ella hasta los 23 años. Trabajaba en un taller mecánico y estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica por las noches. Era brillante, responsable, cariñoso. «Ma, cuando me reciba, las cosas van a cambiar», le decía mientras estudiaba en la mesa de la cocina. «Te voy a dar todo lo que mereces». Pero Miguel conoció a Carla, una compañera de la universidad de una familia acomodada. Se enamoró perdidamente. Cuando se recibió de ingeniero, consiguió trabajo en una multinacional que lo mandó a trabajar a Brasil. «Es solo por 2 años, ma», le dijo el día que se fue. «Después vuelvo y nos vamos a vivir juntos a una casa hermosa». Eso fue hace 15 años. Miguel se quedó en Brasil, se casó con Carla, tuvo 3 hijos. Viene a visitar a Argentina una vez por año, siempre por pocos días, siempre apurado. Llama por teléfono cada 2 semanas, pero María siente que hablan como extraños cordiales. Y así, poco a poco, María se quedó sola. Sola con sus recuerdos, con sus dolores, con sus cuentas sin pagar. Sola con la goteira del techo, con el frío del invierno, con el silencio ensordecedor de las noches. A los 65 años se jubiló de su trabajo de limpieza. La pensión era miserable, pero sus fuerzas ya no daban para más. Sus rodillas crujían como madera vieja, su espalda se había curvado tanto que no podía enderezarse completamente, y sus manos, después de décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente, pero María no se rindió. Nunca se había rendido. Comenzó a hacer empanadas para vender en la puerta de su casa. Empanadas de carne, de pollo, de verdura. Las hacía de madrugada, cuando no podía dormir por los dolores, y las vendía durante el día a los vecinos que salían a trabajar. «Empanadas caseras», gritaba desde la puerta de su casa, su voz ronca pero firme.
como las que hacía mi abuela. Ganaba poco, pero suficiente para completar lo que le faltaba de la pensión. Suficiente para seguir siendo independiente. Los domingos, cuando Carlos la visitaba, se sentaban en la pequeña mesa de la cocina a tomar mate y hablar de la vida. Eran los únicos momentos de la semana en que María no se sentía completamente sola. «Ma, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?», le preguntaba Carlos, mirándola con preocupación. «Estoy bien, hijo. No te preocupes por mí», pero no estaba bien. Estaba cansada. Estaba sola. Estaba asustada de lo que vendría cuando ya no pudiera valerse por sí misma. Fue Carlos quien le regaló el primer boleto de lotería. «Ma, juga estos números», le dijo un domingo, pasándole un papelito con 5 números escritos. 47.829 es la fecha de nacimiento de Miguel, 4 de julio del 82, y el 9 porque somos 9 en la familia contando a los nietos. María miró el papel. «Hijo, no tengo plata para desperdiciar en loterías». «No es desperdiciar, ma. Es soñar. Todos necesitamos soñar un poco». El lunes siguiente, María compró su primer boleto de lotería. Gastó 5 pesos que había ahorrado de la venta de empanadas. 5 pesos que podría haber usado para comprar pan. No ganó nada, pero algo extraño pasó. Durante toda la semana, mientras hacía empanadas, mientras limpiaba la casa, mientras se sentaba sola en la noche, María se descubrió pensando en qué haría si ganara. Era un juego mental, una fantasía, pero le daba algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. El sábado siguiente compró otro boleto. Los mismos números, 47.829. No ganó nada, pero siguió comprando, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Siempre los mismos números. Siempre el mismo ritual. Los sábados por la mañana, después de hacer las empanadas, caminaba hasta el kiosco de don Ramón en la esquina. Los números de siempre, doña María, le preguntaba a don Ramón, un hombre mayor que conocía a todos los vecinos por su nombre. Los números de siempre, don Ramón. Y cada sábado por la noche, mientras cenaba sola frente a la radio antigua que había sido de su madre, María escuchaba el sorteo. Siempre con la misma esperanza. Siempre con la misma desilusión, pero nunca dejó de comprar. Era lo único que le quedaba. La única ilusión que no le habían arrebatado ni el tiempo, ni la soledad, ni las dificultades. Algún día, se decía. Algún día. Y llegó esa noche de octubre. María había pasado un día particularmente difícil. Por la mañana había ido al médico porque el dolor en las rodillas era insoportable. El doctor le había dicho que necesitaba una operación, pero su obra social no la cubría completamente. Necesitaría 50,000 pesos para la parte particular. 50,000 pesos. Para María era como decir 50 millones. Por la tarde, la administración del edificio le había dejado una nota bajo la puerta. El consorcio había decidido arreglar el techo de todo el edificio. Cada departamento debía pagar su parte, 15,000 pesos. Otros 15,000 pesos que no tenía. María se sentó en su silla de plástico con las 2 cuentas en la mano. 65,000 pesos en total. Con su pensión de 11,000 pesos por mes y lo poco que ganaba vendiendo empanadas, necesitaría años para juntar esa plata. Años que quizás no tenía. Por primera vez en mucho tiempo, María lloró. Lloró de frustración, de miedo, de cansancio. Lloró por todos los años de lucha que no parecían haber servido para nada. Lloró por la soledad que la rodeaba como una niebla espesa, pero después de llorar, hizo lo que había hecho durante 73 años, siguió adelante, preparó su cena, un té con leche y 2 tostadas con un poquito de manteca. Prendió la radio antigua. Se acomodó en la silla de plástico, con el boleto de lotería en la mano. Era el ritual de siempre. La esperanza de siempre. La desilusión de siempre, pero esa noche era diferente. Esa noche, cuando el locutor comenzó a cantar los números del sorteo mayor, la vida de María estaba a punto de cambiar para siempre. «Atención, señores apostadores», dijo la voz familiar del locutor. Comenzamos con el sorteo del premio mayor de 47 millones de pesos. Los números ganadores son. María agarró su boleto con manos temblorosas.
Los mismos números de siempre. Los números que había jugado durante 15 años sin falta. Primer número, 4. María miró su boleto. El primer número era 4. Como siempre. Segundo número, 7. 7. Coincidía. Pero siempre coincidían los primeros números. Era normal. Tercer número, 8. 8. María sintió un pequeño cosquilleo en el estómago. 3 números seguidos no era común. Cuarto número, 2. 2. El cosquilleo se convirtió en un nudo en la garganta. 4 números seguidos era casi imposible. Y el último número, María dejó de respirar. El mundo se detuvo. El tiempo se suspendió. 9. El boleto se le cayó de las manos como si fuera un carbón encendido. María se quedó mirándolo en el suelo, sin atreverse a tocarlo, sin atreverse a creer. 4, 7, 8, 2, 9. Los números de Miguel. La fecha de nacimiento de su hijo menor. Los números que había jugado religiosamente durante 15 años. Con las manos temblando tanto que apenas podía controlarlas, María recogió el boleto del suelo. Lo miró otra vez. Una vez más. Y otra vez. Los números eran exactamente los mismos que había cantado el locutor. 47 millones de pesos. María Esperanza Morales, la mujer que había vivido 73 años sin esperar nada del destino, acababa de ganar la lotería. Lo primero que sintió no fue alegría. Fue terror. Terror de que fuera un error. Terror de que estuviera soñando. Terror de que su mente cansada le estuviera jugando una broma cruel. Se levantó de la silla tambaleándose y fue hasta la radio. La subió de volumen. El locutor estaba repitiendo los números ganadores. Una vez más, para aquellos que se incorporan a la transmisión, los números ganadores del sorteo mayor son 4, 7, 8, 2, 9. Repetimos, 4, 7, 8, 2, 9. María volvió a mirar su boleto. Los números seguían siendo los mismos. Buscó sus anteojos, se los puso y volvió a verificar. Número por número. Posición por posición, no había error posible. Había ganado. La realización llegó como una avalancha. De repente, toda la tensión acumulada durante años se liberó de golpe. María se desplomó en la silla y comenzó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de la tarde. Estas lágrimas sabían a justicia divina. Dios mío, susurró entre sollozos. Dios mío, después de tanto tiempo. Durante los siguientes minutos, María no pudo hacer otra cosa que llorar y mirar el boleto. Lo sostenía con tanto cuidado que parecía que fuera a desintegrarse en sus manos. 47 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era más dinero del que había soñado poseer alguna vez. Cuando finalmente pudo calmarse, María comenzó a entender la magnitud de lo que había pasado. Sus problemas económicos habían terminado. De un día para otro, había pasado de no tener dinero para operarse las rodillas a tener suficiente dinero para el resto de su vida. Pero más que eso, había ganado algo que había perdido hacía mucho tiempo, la posibilidad de un futuro diferente. María no durmió esa noche. No por los dolores de siempre, sino por la excitación. Sentada en la mesa de la cocina, con el boleto ganador guardado en una bolsita de plástico y el boleto dentro de un sobre, comenzó a hacer cálculos. Por primera vez en su vida, eran cálculos de abundancia, no de escasez. 47 millones de pesos. Después de impuestos, le quedarían más de 30 millones. Una fortuna para ella. Primero, se operaría las rodillas. Iría al mejor traumatólogo de Buenos Aires. Se haría todos los estudios que necesitara. Podría caminar sin dolor por primera vez en años. Segundo, se mudaría. No a algo ostentoso, pero sí a un departamento más grande, con calefacción, sin goteras, en un barrio más seguro. Un lugar con 2 habitaciones, una para ella y otra para cuando vinieran sus nietos a visitarla. Tercero, ayudaría a sus hijos. Carlos siempre había querido poner un pequeño negocio propio, pero nunca había tenido el capital inicial. Ahora podría ayudarlo. Miguel podría traer a su familia de Brasil y comprar una casa en Buenos Aires.
Y Ana Lucía, bueno, tal vez con dinero de por medio, Ana Lucía volvería a visitarla más seguido. Cuarto, conocería el mar. Había vivido 73 años sin ver el océano. Ahora podría viajar a Mar del Plata, o a Bariloche, o a cualquier lugar que se le ocurriera. Podría ser turista por primera vez en su vida, pero lo más importante de todo, podría vivir con dignidad. Sin preocuparse por la cuenta de la luz, sin racionar la comida, sin tener que vender empanadas para llegar a fin de mes. Podría simplemente vivir. Mientras hacía estos planes, María se sintió más joven de lo que se había sentido en décadas. Era como si el peso de los años se hubiera aliviado de golpe. El amanecer de la esperanza. Cuando salió el sol, María seguía despierta. Había pasado la noche entera pensando, planificando, soñando. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. A las 6 de la mañana, cuando escuchó los primeros ruidos de la calle, se dio cuenta de que necesitaba contarle a alguien. No podía guardar esta noticia para ella sola. ¿Pero a quién? Carlos venía los domingos. Faltaban 5 días. Miguel estaba en Brasil, con la diferencia horaria era complicado llamarlo. Ana Lucía, hacía meses que no hablaban. Decidió esperar hasta el domingo para contarle a Carlos. Sería una sorpresa increíble. Se imaginó la cara de su hijo cuando le dijera que había ganado la lotería. Se imaginó la alegría de sus nietos cuando les contara que la abuela ahora podía comprarles los juguetes que siempre habían querido, pero mientras tanto, necesitaba verificar que todo fuera real. Necesitaba asegurarse de que no fuera un sueño del que fuera a despertar en cualquier momento. La confirmación. El domingo por la mañana, María se levantó más temprano que de costumbre. Se bañó, se puso su mejor ropa, un vestido azul que había comprado hace 5 años para el casamiento de un sobrino, y se peinó con especial cuidado. Guardó el boleto ganador en su cartera más segura, la misma que usaba para ir al banco a cobrar la pensión. Lo envolvió en una bolsita de plástico y lo puso en el compartimento con cierre. Después guardó la cartera en una bolsa de tela que se colgó al pecho, debajo de la ropa. No iba a correr ningún riesgo. Caminó hasta el kiosco de don Ramón. El hombre estaba acomodando los diarios del domingo en la vereda. Buenos días, doña María. ¿Cómo amaneció? Buenos días, don Ramón. Muy bien, gracias. ¿Podría ver el diario? Quiero verificar los números de ayer. Don Ramón le pasó el diario. En la página de espectáculos estaban los resultados completos del sorteo. María buscó con el dedo hasta encontrar la sección de lotería. Sorteo mayor, $47.000.000, números ganadores, 4-7-8-2-9. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Era real. Todo era real. ¿Está todo bien, doña María?, preguntó don Ramón, notando que María se había puesto pálida. Sí, todo bien. Gracias por el diario. María caminó de vuelta a su departamento con pasos lentos. Cada paso era una confirmación más de que su vida había cambiado para siempre. El domingo de la revelación. Carlos llegó puntualmente a las 2 de la tarde, como todos los domingos. Traía empanadas de una parrilla del barrio y una botella de gaseosa. Hola, ma, ¿cómo estuviste esta semana? María lo recibió con una sonrisa tan radiante que Carlos se sorprendió. Bien, hijo. Muy bien. Sentate, tengo que contarte algo. Carlos se acomodó en la silla de enfrente, notando algo diferente en su madre. Había un brillo en sus ojos que no veía hace años. ¿Pasó algo bueno? María sacó de su cartera la bolsita de plástico con el boleto. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera la reliquia más preciada del mundo. Carlos, gané la lotería. Su hijo la miró sin entender. ¿Cómo que ganaste la lotería? El sorteo de ayer. Los números que me dijiste que jugara. 47 millones de pesos. Carlos tomó el boleto con manos temblorosas. Miró los números. Después miró a su madre. Después volvió a mirar los números. Ma. ¿Estás segura? Escuché el sorteo anoche. Verifiqué en el diario esta mañana. Es real, Carlos. Es real. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Carlos miraba el pequeño papel que valía más dinero del que habían visto en toda su vida familiar. María miraba la cara de su hijo, viendo cómo procesaba la noticia. Finalmente, Carlos se levantó de la silla y abrazó a su madre como no la había abrazado desde que era niño. Ma, no puedo creerlo. Después de todo lo que sufriste, después de todo lo que luchaste, Dios sabe lo que hace, hijo. Dios sabe. Estuvieron abrazados durante largos minutos, llorando juntos. Carlos lloraba de alegría por su madre, pero también de alivio. Durante años había cargado con la culpa de no poder ayudarla más, de no poder darle la vida que se merecía. Ahora esa responsabilidad había desaparecido. Ma, tenemos que ir mañana mismo a cobrar. Tenemos que hacer todo legal, todo bien. Sí, hijo. Pero primero quiero que me prometas una cosa, lo que sea. No quiero que esto cambie nuestra relación. Quiero que sigas viniendo los domingos. Quiero que sigamos siendo la misma familia de siempre. Carlos sonrió con lágrimas en los ojos. Ma, vos vas a seguir siendo mi madre pobre o millonaria. Eso nunca va a cambiar. Los planes tomaron forma. Esa tarde, Carlos y María se sentaron a hacer planes detallados. Carlos, que había aprendido a ser práctico desde niño, comenzó a hacer listas. Primero, Ma, tenemos que ver el tema de los impuestos. De 47 millones, te van a quedar aproximadamente 35 después de que Ganancias se lleve su parte. 35 millones siguen siendo una fortuna, hijo. Sí, Ma. Es plata para vivir cómoda el resto de tu vida. Pero tenemos que ser inteligentes. Una parte la tenés que poner en un plazo fijo, otra en bonos, otra quizás en algún departamentito para alquilar. María escuchaba con atención. Ella no entendía de inversiones ni de bonos, pero confiaba ciegamente en Carlos. ¿Y podré comprarme un departamento mejor? Por supuesto, Ma, podés comprarte un departamento hermoso, en un barrio lindo, con portero, con calefacción central. Todo lo que siempre quisiste. María sonrió como una niña. ¿Y la operación de las rodillas? La mejor clínica privada de Buenos Aires. El mejor traumatólogo. Te vas a operar como una reina. ¿Y vos, hijo? ¿Tu negocio? Carlos había estado esperando esa pregunta, pero cuando llegó, se sintió incómodo. Ma, yo no quiero que sientas que tenés que darme plata. Carlos Santamaría, dijo María con voz firme, durante 40 años vos me ayudaste. Cuando no tenía para la luz, vos pagabas. Cuando no tenía para la comida, vos traías. Ahora me toca a mí ayudarte, pero Ma, nada de peros. ¿Cuánto necesitas para tu negocio? Carlos había soñado durante años con poner una ferretería. Conocía el rubro, tenía experiencia, sabía que podía funcionar. Pero nunca había tenido el capital inicial. Con 200,000 pesos podría empezar bien. Alquilar un local, comprar mercadería inicial, tener algo de capital de trabajo. Entonces vas a tener tus 200,000 pesos. Carlos se emocionó otra vez. Su madre no solo había ganado su propia libertad financiera, sino que le estaba dando la oportunidad de cumplir su sueño. Y también vamos a traer a Miguel de Brasil, continuó María. Le vamos a pagar el pasaje a toda la familia. Le vamos a ayudar a instalarse acá. ¿Y Ana Lucía? María se puso seria. A Ana Lucía también la vamos a ayudar. Aunque ella no lo necesite tanto, es mi hija. Todas las madres tienen que tratar igual a sus hijos. Las primeras llamadas. Esa misma tarde, María decidió llamar a Miguel a Brasil. Hacía 2 meses que no hablaban. Mamá, ¿estás bien? Es raro que llames un domingo. Estoy muy bien, mi amor. Tengo que contarte algo increíble. Le contó toda la historia. Miguel se quedó en silencio durante largos segundos después de que María terminara de hablar. Mamá, ¿estás segura de que no es una estafa? Hay muchas estafas telefónicas. Miguel, Carlos verificó todo. Es real. Dios mío, Ma. No puedo creerlo. Después de todo lo que sufriste, ¿sabes qué significa esto, mi amor? ¿Qué, Ma? Que pueden volver. Vos, Carla y los chicos. Pueden volver a Argentina. Te voy a comprar una casa acá, te voy a ayudar a conseguir trabajo,
los nenes van a conocer a su abuela. Miguel se emocionó del otro lado de la línea. Ma, hace años que Carla y yo hablamos de volver. Pero acá tengo trabajo seguro, y en Argentina es difícil empezar de nuevo. Ahora no va a ser difícil. Ahora tenés a tu madre que te puede ayudar. Ma, dame unos días para hablarlo con Carla. Para hacer números. Pero creo que sí. Creo que es el momento de volver a casa. Cuando colgó el teléfono, María sintió que su corazón iba a explotar de felicidad. Iba a recuperar a su hijo. Iba a conocer a sus nietos brasileños. Iba a volver a ser una familia completa. La llamada difícil. Ana Lucía fue más difícil de contactar. María tuvo que llamar 3 veces antes de que atendiera. ¿Mamá? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Estoy muy bien, hija. Tengo que contarte algo. Le contó la misma historia que le había contado a Miguel. Pero la reacción de Ana Lucía fue diferente. Ma, tenés que tener cuidado. Hay muchos estafadores que se aprovechan de la gente mayor. ¿Estás segura de que el boleto es real? Ana Lucía, Carlos verificó todo. Es real. Bueno, si es real, me alegro por vos. Ya era hora de que te pasara algo bueno. El tono de Ana Lucía era extraño. No era alegría lo que María escuchaba en su voz. Era algo más parecido a molestia. Hija, quiero que vengas a Buenos Aires. ¿Podemos hacer un viaje juntas? ¿Podemos? Ma, yo tengo mi vida acá. Tengo mis obligaciones. No puedo simplemente irme de viaje. Pero Ana, ma, hablamos después, ¿sí? Ahora tengo que llevar a los chicos a fútbol. Y colgó. María se quedó con el teléfono en la mano, sintiéndose herida. Durante todos estos años había fantaseado con que el dinero resolvería todos los problemas, incluso el distanciamiento con Ana Lucía. Pero se estaba dando cuenta de que algunas heridas no se curan con dinero. La noche de los sueños. Esa noche, María no pudo dormir de nuevo. Pero esta vez no era por la excitación. Era por una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Estaba feliz, por supuesto. Más feliz de lo que había estado en años. Pero también estaba asustada. Durante 73 años había vivido de una manera. Había sido pobre durante tanto tiempo que no sabía cómo era ser rica. ¿Cómo se supone que debe comportarse una mujer millonaria? ¿Debe cambiar su forma de vestirse, de hablar, de relacionarse con la gente? ¿Qué iba a pasar con sus vecinos del barrio? ¿Seguirían siendo sus amigos cuando supieran que tenía millones en el banco? ¿Y si todo esto era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si mañana descubría que había algún error, algún problema legal, alguna complicación que le arrebatara todo? María se levantó de la cama y fue hasta la mesa de la cocina. Sacó el boleto de la bolsita de plástico y lo miró bajo la luz de la lámpara. Los números seguían siendo los mismos. El boleto seguía siendo real. Pero por primera vez desde que había ganado, María sintió miedo. Los preparativos para el gran día. El lunes por la mañana, Carlos llegó temprano a buscar a su madre. Había pedido el día libre en el trabajo. ¿Lista, ma? María se había puesto su mejor vestido, se había peinado en la peluquería del barrio y llevaba el boleto en una carpeta de cuero que Carlos le había comprado esa mañana. Lista. El viaje hasta las oficinas de la Lotería Nacional fue silencioso. Carlos manejaba concentrado, María miraba por la ventana los edificios de Buenos Aires, pensando que todo eso le parecía diferente ahora que era millonaria. Ma, cuando lleguemos, no hables con periodistas si aparecen. No le digamos a nadie cuánto ganaste. La gente se vuelve loca con la plata. ¿Periodistas? A veces van a buscar historias de ganadores. Pero nosotros no queremos ese tipo de atención. María asintió. No había pensado en eso. No quería ser famosa. Solo quería cobrar su premio y empezar su nueva vida. El edificio de los sueños. Las oficinas de la Lotería Nacional estaban en un edificio imponente del centro de Buenos Aires. María nunca había estado ahí. Cuando entraron, se sintió pequeña e intimidada. Buenos días, le dijo Carlos al empleado de la recepción. Mi madre viene a cobrar un premio. ¿Qué tipo de premio? El sorteo mayor del sábado. El empleado los miró con más atención. Acompáñenme,
por favor. Los llevó hasta una oficina en el tercer piso. Era una oficina elegante, con escritorios de madera y cuadros en las paredes. María nunca había estado en un lugar tan elegante. Tomen asiento. El licenciado Vázquez los va a atender enseguida. María se sentó en una silla de cuero genuino y miró alrededor. Todo era tan diferente a su mundo. Todo era tan importante. ¿Estás bien, ma?, le preguntó Carlos, notando su nerviosismo. Sí, hijo. Es que todo esto es tan diferentes. Ya sé. Pero tenés derecho a estar acá. Ganaste limpio. El momento de la verdad final. El licenciado Vázquez era un hombre de unos 50 años, elegante, con un traje gris y una sonrisa profesional. Buenos días. Soy Jorge Vázquez, responsable de premios mayores. ¿Usted es la señora Morales? Sí, señor. Felicitaciones. Entiendo que viene a cobrar el premio del sorteo del sábado. Sí, señor. Necesito ver su documento de identidad y el boleto premiado. María le entregó ambas cosas con manos temblorosas. El licenciado revisó todo con cuidado, pasó el boleto por una máquina verificadora y revisó algo en su computadora. Todo está en orden, señora Morales. Efectivamente, usted es la ganadora del premio mayor de 47 millones de pesos. Escuchar esas palabras de boca de un funcionario oficial hizo que todo se sintiera finalmente real. María había ganado. Era oficial. Era legal. Era suyo. ¿Qué tengo que hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa. Ahora vamos a completar unos formularios. Vamos a verificar sus datos fiscales. Y vamos a procesar el pago. El dinero estará disponible en su cuenta bancaria dentro de 72 horas hábiles. Los últimos pasos. El proceso tomó 3 horas. Formularios, verificaciones, explicaciones sobre impuestos, opciones de pago. Carlos tomó notas de todo, hizo preguntas, se aseguró de que su madre entendiera cada paso. Cuando finalmente salieron del edificio, María era oficialmente millonaria. ¿Ya está, hijo? Ya está todo, ya está, ma. En 3 días vas a tener 35 millones de pesos en tu cuenta del banco. María se detuvo en la vereda y miró hacia arriba, hacia el cielo gris de Buenos Aires. Por un momento, sintió la presencia de su madre, de la tía Carmen, de todos los que la habían acompañado en la vida y se habían ido. Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias por no abandonarme. El regreso a casa. El viaje de vuelta al barrio fue diferente. María miraba las mismas calles de siempre, pero todo le parecía cambiado. Era como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y de repente alguien hubiera encendido los colores. Ma, ¿en qué estás pensando? En que ya no voy a tener que preocuparme por la cuenta de la luz. En que ya no voy a tener que contar monedas para comprar comida. En que ya no voy a tener que tener miedo de enfermarse porque no tengo plata para el médico. ¿Y eso te hace feliz? María pensó un momento antes de responder. Me hace libre, hijo. Por primera vez en mi vida, me hace libre. Los planes inmediatos. Esa misma tarde, María y Carlos comenzaron a hacer planes concretos. La primera prioridad era la operación de las rodillas. Mañana pido turno con el doctor Rodríguez, dijo Carlos. Es el mejor traumatólogo de Buenos Aires. Elena lo conoce porque trabaja en el hospital italiano. Es muy caro. Ma, ya no tenés que preguntar si las cosas son caras. Era cierto. María se estaba dando cuenta de que iba a necesitar tiempo para acostumbrarse a su nueva realidad. La segunda prioridad era encontrar un departamento nuevo. Carlos ya había llamado a una inmobiliaria y tenían cita para ver departamentos el jueves. Quiero algo lindo pero no ostentoso, dijo María. 2 habitaciones, balcón, en un barrio tranquilo. ¿Belgrano te parece bien? Hay edificios nuevos, con portero, con seguridad. Mientras tenga calefacción y no se llueva adentro, me parece perfecto. La transformación comienza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El miércoles llegó la confirmación del banco. 35.200.000 pesos habían sido depositados en la cuenta de María Esperanza Morales. Cuando Carlos le mostró el saldo en el cajero automático, María tuvo que sentarse en un banco de la plaza porque se mareó. Es real, murmuró. Es realmente real.
El jueves fueron a ver departamentos. El tercero que visitaron era perfecto, segundo piso, 2 habitaciones amplias, living comedor con balcón, cocina moderna, baño completo, calefacción central, y lo más importante para María, ni una sola gotera. Me gusta, dijo simplemente. ¿Estás segura, ma? Podemos ver otros. Me gusta. Lo quiero. Firmaron el boleto de compraventa esa misma tarde. En 30 días, María tendría las llaves de su nuevo hogar. La operación. El doctor Rodríguez era exactamente lo que María había imaginado que sería: un médico de ricos, elegante, educado, con un consultorio que parecía un living de revista. Señora Morales, vamos a hacerle un reemplazo total de ambas rodillas. Es una cirugía compleja, pero usted va a quedar como nueva. Va a poder caminar sin dolor, va a poder subir escaleras, va a poder bailar si quiere. Bailar. María no había bailado desde su casamiento. Bailar, caminar por la playa, lo que se le ocurra. Va a tener rodillas de 20 años. La operación estaba programada para la semana siguiente. María no tenía miedo. Por primera vez en su vida, sabía que iba a recibir la mejor atención médica posible. Las noticias de Brasil. Miguel llamó el viernes por la noche. Ma, hablé con Carla. Hablé con mi jefe. Nos volvemos a Argentina. María gritó de alegría. Carlos, que estaba cenando con ella, se sobresaltó. ¿Cuándo, mi amor? En diciembre. Voy a renunciar acá, vamos a vender algunas cosas y nos volvemos para las fiestas. Los chicos están locos de emoción de conocer a la abuela millonaria. Ay, Miguel, no me digas así. Ma, estoy bromeando. Están locos de emoción de conocer a la abuela, punto. El tema de la plata es secundario. María supo que era verdad. Miguel siempre había sido el más cariñoso de sus hijos. El nuevo comienzo. La semana antes de la operación, María se dedicó a despedirse de su vieja vida. Recorrió el barrio como si fuera la última vez. Habló con don Ramón del kiosco, que se emocionó cuando supo que había ganado la lotería. Doña María, qué alegría. Después de tantos años comprando el mismo número, don Ramón, usted me vendió el boleto ganador. Una parte de esta alegría es suya. Visitó a la señora Elena, su vecina de al lado, que había sido su amiga durante 20 años. Elena, cuando me vaya del barrio, no se olvide de mí. ¿Cómo me voy a olvidar? Usted es la primera millonaria que conozco, pero lo dijo con cariño, sin envidia. María se dio cuenta de que había elegido bien a sus amigos durante todos estos años. La víspera, la noche antes de la operación, María se sentó en su silla de plástico por última vez. Al día siguiente entraría al quirófano. La semana siguiente se mudaría al departamento nuevo. En diciembre recibiría a Miguel y su familia. Su vida había cambiado completamente en 2 semanas. Sacó el boleto ganador, que ahora guardaba enmarcado en su mesa de noche. Lo miró una vez más. 4, 7, 8, 2, 9. Los números de Miguel. Los números de la esperanza. Los números que habían cambiado todo. Gracias, le dijo al boleto. Gracias por elegirme. Después miró alrededor de su pequeño departamento. Las paredes descascaradas, la gotera del techo, la mesa de plástico, la cama donde había dormido durante 30 años. Gracias a ustedes también, le dijo a las paredes. Gracias por cuidarme todos estos años. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, María durmió profundamente. Soñó con rodillas nuevas, con casa sin goteras, con nietos brasileños y con un futuro que por fin le pertenecía. Su vida como mujer rica estaba a punto de comenzar. María Esperanza Morales había vivido 73 años esperando que la vida le diera una oportunidad. Y cuando finalmente llegó de la manera más inesperada, 5 números en un boleto de lotería que había comprado religiosamente durante 15 años. Pero más allá del dinero, más allá de los millones, lo que María había ganado era algo mucho más valioso, la posibilidad de vivir sus últimos años con dignidad, la oportunidad de ayudar a sus hijos, y la esperanza de recuperar a la familia que el tiempo y las circunstancias habían dispersado. El primer capítulo de su nueva vida estaba terminando. Pero María no sabía que la historia que estaba por comenzar sería mucho más compleja de lo que había imaginado.
porque a veces, ganar la lotería es solo el comienzo de la verdadera aventura. ¿Qué te pareció la historia de María? ¿Te emocionaste con su triunfo después de tantos años de lucha? ¿Crees que se merece esta oportunidad? Déjanos tu comentario contándonos qué sentiste al leer sobre la vida de María y qué crees que va a pasar en el próximo capítulo. ¿Todo saldrá como ella lo planea? No te olvides de suscribirte para no perderte el capítulo 2, donde descubriremos qué sucede cuando María va a cobrar su premio. Te aseguramos que lo que pasa es algo que nadie se imagina. Compartí esta historia con alguien que conozcas que crea en los milagros, que haya luchado toda la vida, o que simplemente necesite un poco de esperanza. La historia de María nos recuerda que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida puede darnos exactamente lo que necesitamos. ¿Ya jugaste a la lotería esta semana? Tal vez vos seas el próximo en cambiar tu destino con 5 números simples. Nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 2. Cuando los sueños se vuelven pesadillas. 3 semanas después del milagro. Era martes por la mañana cuando María despertó con el mismo ritual que había adoptado desde que ganó la lotería: tocarse el pecho para asegurarse de que la cartera con el boleto seguía ahí. Sonreír al recordar que ya no tendría que preocuparse por el dinero nunca más y levantarse con la energía de quien tiene toda una vida nueva por delante. Habían pasado 3 semanas desde esa noche mágica cuando escuchó su nombre en la radio. 3 semanas de preparativos, de sueños, de planes que por fin parecían posibles. Su operación de rodillas estaba programada para el viernes. El departamento nuevo ya estaba pagado. Las llaves estarían listas en 2 días. Miguel había confirmado su regreso desde Brasil para diciembre. Todo estaba saliendo perfecto. Demasiado perfecto. Pero esa mañana de martes, María no sabía que estaba a punto de vivir el día más devastador de su vida. Un día que haría que los 73 años anteriores de pobreza y lucha parecieran un paraíso en comparación. La llamada que cambió todo. El teléfono sonó a las 8:30 de la mañana. María estaba preparando su desayuno. Por primera vez en décadas, había comprado mermelada importada, pan lactal de la mejor panadería y café de verdad, no el sucedáneo barato que había tomado durante años. ¿Señora María Esperanza Morales? La voz del otro lado era formal, impersonal. Sí, soy yo. Le habla Claudia Fernández, de la Oficina de Cobros de la Lotería Nacional. Necesitamos que se presente en nuestras oficinas hoy mismo. Ha surgido un inconveniente con su premio. El corazón de María se detuvo por un segundo. ¿Qué tipo de inconveniente? Preferimos explicárselo en persona, señora. ¿Puede venir esta mañana? Pero, ¿hay algún problema con mi boleto? ¿No es válido? Su boleto es válido, señora Morales. El problema es de otra índole. La esperamos antes del mediodía. Y colgó. María se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la felicidad se desvanecía lentamente de su cuerpo. Durante 3 semanas había vivido en una burbuja de euforia, pero esa llamada había pinchado la burbuja de la manera más cruel. Llamó inmediatamente a Carlos. Su hijo estaba en el trabajo, pero cuando escuchó la urgencia en la voz de su madre, pidió permiso y se ofreció a acompañarla. Ma, debe ser algo rutinario. Tal vez algún papel que falta firmar. Pero ni Carlos ni María creían realmente en esas palabras tranquilizadoras. Había algo en el tono de la mujer del teléfono que sugería que el problema era mucho más serio. El viaje hasta las oficinas de la Lotería Nacional se hizo eterno. María miraba por la ventana del auto, viendo la misma ciudad que 3 semanas antes le había parecido llena de posibilidades y ahora le parecía amenazante y hostil. ¿Te acordás de algo que puedas haber hecho mal, ma? ¿Algún papel que no firmaste bien? No, hijo. Hicimos todo como nos dijeron. Todo estaba en orden, pero mientras decía esas palabras, María sintió una punzada de angustia en el estómago. Había algo que no podía identificar, algo que se movía en los rincones más oscuros de su memoria, algo que la asustaba. Las oficinas de la Lotería Nacional, que 3 semanas antes le habían parecido un palacio de sueños cumplidos, ahora se veían frías y burocráticas. La misma recepcionista que los había atendido con sonrisas y felicitaciones, ahora los miraba con una expresión seria y profesional.
La señora Fernández los está esperando en la oficina 312. La oficina 312 era diferente a la elegante sala donde habían celebrado su triunfo. Era más pequeña, más austera, con escritorios metálicos y archivadores que llegaban hasta el techo. Se respiraba un aire de tribunal, de lugar donde se toman decisiones definitivas e inapelables. Claudia Fernández era una mujer de unos 40 años, con lentes sin marco y una expresión que no mostraba ni una pizca de compasión. Tenía frente a ella una carpeta voluminosa y una computadora encendida. Señora Morales, tome asiento por favor. Su hijo también puede quedarse. María se sentó en la silla de plástico gris, muy diferente al cómodo sillón de cuero donde había firmado los papeles de su premio. Todo en esa oficina hablaba de problemas, de complicaciones, de finales tristes. Señora Morales, hemos revisado exhaustivamente su situación fiscal, como es protocolo en todos los premios mayores. Desafortunadamente, hemos encontrado irregularidades significativas. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Carlos, con voz tensa. La mujer abrió la carpeta y sacó varios papeles. Según nuestros registros, la señora Morales registró un pequeño emprendimiento textil en 1998. ¿Lo recuerda? María sintió que se le helaba la sangre. Sí, lo recordaba. Vagamente, como se recuerdan las pesadillas cuando uno despierta. Miguel tenía 16 años, Carlos 25, Ana Lucía 23. Los tres habían necesitado cosas. Miguel quería estudiar programación en un instituto privado, Carlos quería casarse con Elena pero no tenía dinero para alquilar un departamento. Ana Lucía había conseguido un trabajo en una radio pero necesitaba ropa presentable. María, que trabajaba limpiando oficinas de madrugada y vendiendo empanadas de día, no daba abasto. Por más que trabajara 18 horas diarias, el dinero nunca alcanzaba. Fue la señora Rosa, su vecina, quien le dio la idea. María, vos cosés hermoso. ¿Por qué no te pones un tallercito? Yo te consigo clientas. Y María se entusiasmó. Compró una máquina de coser usada, convirtió la cocina de su casa en taller y comenzó a coser ropa por encargo. Polleras, blusas, vestidos simples. Trabajaba de noche, después de volver de limpiar oficinas, y los fines de semana. Las clientas llegaron. Primero las vecinas, después amigas de las vecinas, después conocidas de las amigas. María estaba ganando dinero como nunca antes en su vida. Por primera vez pudo pagarle el instituto a Miguel, ayudarle a Carlos con el alquiler, comprarle ropa decente a Ana Lucía, pero era dinero en negro. Dinero que no declaraba, que no facturaba, que no existía para el Estado. Es solo por un tiempo, se decía. Hasta que los chicos se acomoden. Pero una vecina envidiosa, Marta Riquelme, que nunca había tolerado que María progresara, hizo una denuncia anónima en la AFIP. Una mañana de 1999, 2 inspectores aparecieron en la puerta de María. Señora Morales, sabemos que usted está operando un negocio textil sin declarar. Necesita regularizar su situación. El laberinto burocrático. Lo que siguió fue una pesadilla administrativa que María, con su educación primaria incompleta y su terror ancestral a todo lo que tuviera que ver con el gobierno, no supo manejar. Le dijeron que tenía que inscribirse como monotributista. Le trajeron formularios que no entendía. Le hablaron de categorías, de facturación, de códigos de actividad. Para María, que apenas sabía hacer las cuentas básicas, todo eso era un idioma extranjero. Fue a una gestoría del barrio. El contador, un hombre mayor que se aprovechaba de la ignorancia de la gente humilde, le cobró una fortuna por hacer unos trámites que, según le explicó, resolverían todo. Doña María, no se preocupe. Yo me encargo de todo. Usted solo siga trabajando y pagándome mis honorarios. María le pagó religiosamente durante 6 meses, confiando en que el hombre estaba arreglando su situación. Pero el contador era un estafador. Se quedó con su dinero y nunca hizo ningún trámite. Cuando María se dio cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Los inspectores volvieron, esta vez con multas y intimaciones. Le explicaron que debía pagar impuestos atrasados, multas por no haberse inscrito a tiempo, multas por trabajar en negro,
multas por las multas. Pero yo no entiendo nada de esto, le suplicó María. Yo solo quería coser para ayudar a mis hijos. Señora, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, le respondió uno de los inspectores con frialdad burocrática. El fin del sueño empresarial. María cerró el taller. Vendió la máquina de coser. Volvió a vivir solo de limpiar oficinas y hacer empanadas. Pero el problema no desapareció. Cada año llegaban cartas de la AFIP reclamando deudas que crecían con intereses y multas. Al principio, María guardaba las cartas en una caja de zapatos, pensando que algún día encontraría la manera de resolver el problema. Pero las cifras eran imposibles para ella. Miles de pesos que se convertían en decenas de miles, después en cientos de miles. Con el tiempo, María dejó de abrir las cartas. Las guardaba sin leer en el cajón de la mesa de luz, junto con las facturas de luz vencidas y las cartas de cobranza de las tarjetas de crédito que había usado para ayudar a sus hijos. Si no las abro, no existen, se decía, con la lógica desesperada de quien no tiene manera de solucionar un problema. Los años pasaron. María se olvidó del taller de costura. Se olvidó de las cartas sin abrir. Se olvidó de la deuda que crecía en silencio en alguna computadora del Estado. Hasta esa mañana de martes, cuando el pasado volvió para cobrarle todo junto. La sentencia. Señora Morales, continuó Claudia Fernández, su deuda con el Estado, incluyendo impuestos no pagados, multas, intereses y punitorios, asciende a la fecha a 48.700.000 pesos. Las palabras llegaron a los oídos de María como golpes de martillo. 48.700.000 pesos. Más que su premio. Más que toda la fortuna que había ganado. Eso no puede ser, murmuró. Yo solo cosía algunas polleras. Señora, la deuda original era de aproximadamente 20.000 pesos en 1999. Pero con 25 años de intereses compuestos, multas por no pago y punitorios por mora, ha llegado a esta cifra. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que, por ley, debemos retener la totalidad del premio de la señora Morales para cancelar su deuda fiscal. El premio de 47 millones será depositado en la cuenta del Estado. ¿Y sobra dinero?, preguntó Carlos con voz temblorosa. No. De hecho, después de aplicar el premio a la deuda, queda un saldo pendiente de 1.700.000 pesos que la señora Morales deberá abonar. El mundo se detuvo. María escuchó esas palabras como si vinieran de muy lejos, como si estuviera en el fondo de un pozo y alguien le gritara desde la superficie. Había ganado 47 millones de pesos. Y no solo no iba a poder quedarse con nada, sino que además debía 1.700.000 pesos más. La destrucción completa. No puede ser, susurró María. No puede ser. Yo gané la lotería limpiamente. Compré el boleto con mi dinero. Los números salieron. Su boleto es perfectamente válido, señora Morales. Usted ganó el sorteo legalmente. Pero la ley también establece que las deudas fiscales deben ser saldadas antes de cualquier pago de premios. ¿No hay nada que podamos hacer?, preguntó Carlos, desesperado. ¿Algún recurso legal? ¿Alguna manera de negociar? Claudia Fernández negó con la cabeza. La deuda está firme. Ha sido ratificada por tribunales fiscales. No hay recurso posible. María sintió que las piernas no la sostenían. Toda la felicidad de las últimas 3 semanas se desplomó como un edificio demolido. Los planes, los sueños, las promesas que había hecho a sus hijos, todo se convirtió en humo. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó con voz quebrada. Ahora usted debe firmar estos documentos donde acepta la retención del premio. Y debe presentar un plan de pagos para el saldo restante. Le pusieron delante una pila de papeles. María los miró sin verlos. Las letras bailaban frente a sus ojos, las palabras no tenían sentido. Todo era un zumbido distante y cruel. Señora Morales, necesito que firme aquí. Con manos temblorosas, María firmó su propia sentencia. Firmó la renuncia a su milagro. Firmó el final de sus sueños, el regreso al infierno. El viaje de vuelta a casa fue un funeral. Carlos manejaba en silencio, llorando sin hacer ruido. María miraba por la ventana,
pero no veía nada. Era como si el mundo hubiera perdido los colores. Ma, vamos a encontrar una solución, murmuró Carlos. Vamos a hablar con un abogado. Vamos a pelear esto. Pero María sabía que no había nada que pelear. El Estado había sido claro, implacable, legal. Ella había cometido errores 25 años atrás y ahora el tiempo había venido a cobrarle todo junto, con intereses. No hay solución, hijo, respondió con voz apagada. Me tocó ganar, pero también me tocó perder. Cuando llegaron al barrio, María sintió que estaba regresando a una cárcel. Las mismas calles que 3 semanas antes había recorrido como una mujer libre, ahora las caminaba como una condenada. La noticia que destroza corazones. Lo más cruel de todo era que tendría que dar marcha atrás con todas las promesas que había hecho. Tendría que cancelar la operación de rodillas que tanto necesitaba. Tendría que devolver las llaves del departamento nuevo. Tendría que llamar a Miguel y decirle que no viniera de Brasil, que no había dinero para ayudarlo. Y Ana Lucía. María ni siquiera sabía cómo iba a explicarle a Ana Lucía que todo había sido una ilusión, pero la llamada más difícil sería a Miguel. Su hijo menor había renunciado a su trabajo en Brasil, había empezado a vender sus cosas, había ilusionado a sus hijos con la idea de conocer a la abuela argentina. Y ahora tendría que decirle que todo había sido un espejismo, la llamada más dolorosa. Esa noche, después de que Carlos se fuera con promesas vacías de que encontrarían una solución, María se sentó en su silla de plástico y marcó el número de Miguel en Brasil. Ma. ¿Cómo estás? Acá estamos terminando de hacer las valijas. Los chicos no duermen de la emoción. María cerró los ojos. Miguel, mi amor, tengo que contarte algo. Le contó toda la historia. Desde el principio hasta el final. Miguel escuchó en silencio, y cuando María terminó de hablar, ninguno de los dos dijo nada durante largos minutos. Ma, murmuró finalmente Miguel, no importa. Nosotros nos volvemos igual. No era por la plata que queríamos volver, pero María sabía que sí importaba. Sabía que Miguel había renunciado a un trabajo seguro confiando en que su madre podría ayudarlo a empezar de nuevo en Argentina. Sabía que ahora no tenía dinero ni para comprarse los pasajes de vuelta. No, mi amor. Quédate en Brasil. Acá no hay nada para ustedes. Ma, no digas eso. Es la verdad. Tu madre es una tonta vieja que se creyó que la vida le debía algo. El peso de la realidad. Ana Lucía fue aún peor. Cuando María la llamó para contarle lo que había pasado, su hija se rió. Ma, yo sabía que algo así iba a pasar. Estas cosas no le pasan a gente como nosotros. ¿Gente como nosotros? Gente pobre, ma. Gente que no sabe moverse en el sistema. Vos nunca supiste de papeles ni de trámites. Era obvio que algo iba a salir mal. Las palabras de Ana Lucía dolían más que toda la situación legal. Era como si su propia hija estuviera confirmando que María se merecía lo que le había pasado. Bueno, al menos ya sabes que tenés que seguir trabajando, agregó Ana Lucía con crueldad. A tu edad, no podés permitirte vivir en fantasías. Cuando colgó el teléfono, María se sintió más sola que nunca en su vida. El regreso a la pobreza. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. María tuvo que cancelar la operación de rodillas, perdiendo el dinero de los estudios preoperatorios que ya había pagado. Tuvo que devolver las llaves del departamento nuevo, perdiendo la seña que había dado, pero lo peor de todo era la vergüenza. Los vecinos se habían enterado de que había ganado la lotería. Don Ramón del kiosco la había felicitado. La señora Elena le había dicho que se merecía esa suerte después de tantos años de lucha. Ahora tendría que explicarles a todos que había perdido todo, que había vuelto a ser la misma María pobre de siempre. ¿Cómo está, doña María?, le preguntó don Ramón cuando fue a comprar pan. Bien, don Ramón. ¿Y cuándo se muda al departamento nuevo? María sintió que se le cerraba la garganta. No me mudo, don Ramón. Hubo un problema, no pudo explicar más. Salió del kiosco prácticamente corriendo, la deuda que nunca termina, pero el calvario no había terminado. Una semana después llegó una carta de la AFIP. La deuda restante de 1.700.000 pesos seguía siendo exigible.
tenía que presentar un plan de pagos. Con su pensión de 11,000 pesos mensuales, María tendría que pagar cuotas durante más de 15 años para cancelar esa deuda. A los 73 años, estaría pagando hasta los 88, si es que vivía tanto. Y si no pagaba, podrían embargarle la pensión, quitarle el techo, dejarla literalmente en la calle. María se había convertido en prisionera de una deuda que había nacido de su intento desesperado de ayudar a sus hijos 25 años atrás. El departamento de las pesadillas. Esa noche, María caminó por su pequeño departamento como si fuera un fantasma. Las mismas paredes descascaradas, la misma gotera en el techo, la misma silla de plástico donde había escuchado los números ganadores. Pero ahora todo se veía diferente. Antes, su pobreza había sido digna. Era una mujer pobre pero honesta, que había trabajado toda la vida, que había criado a sus hijos con esfuerzo. Ahora se sentía como una delincuente. Como si hubiera estafado al Estado, como si se mereciera todo lo que le había pasado. Se sentó en la silla de plástico y sacó el boleto ganador, que todavía conservaba enmarcado. Los números seguían siendo los mismos, 4-7-8-2-9. Los números de Miguel. Los números de la esperanza. Pero ahora esos números le parecían una burla cruel del destino. La reflexión más amarga. ¿Para qué le había dado Dios la oportunidad de ganar la lotería si sabía que no iba a poder quedarse con nada? ¿Por qué la había hecho soñar durante 3 semanas si todo iba a terminar en pesadilla? María pensó en todos los ganadores de lotería que había visto en la televisión. Gente feliz, gente que cambiaba su vida, gente que cumplía sus sueños. ¿Por qué ella era diferente? ¿Por qué a ella le tocaba ganar para perder? Y entonces entendió. No había ganado la lotería para cambiar su vida. Había ganado la lotería para recibir la lección más cruel de todas, que los pobres no tienen derecho a soñar. Que el sistema siempre encuentra la manera de quitarles todo, incluso los milagros. El final del sueño. Un mes después de haber escuchado su nombre en la radio, María había vuelto a su rutina de siempre. Se levantaba antes del amanecer, hacía empanadas, las vendía en la puerta de su casa, contaba las monedas para asegurarse de que alcanzaran para comer. Pero ahora tenía una diferencia. Además de todas sus deudas normales, tenía que pagar cuotas por el 1.700.000 pesos que le debía al Estado. Cada peso que ganaba tenía destino fijo. No había lugar para caprichos, para gustos, para pequeñas alegrías. Era supervivencia pura y dura. Y cada sábado, cuando pasaba por el kiosco de Don Ramón, veía los boletos de lotería y sentía una mezcla de nostalgia y amargura. Ya nunca más compraría un boleto. Ya nunca más se permitiría soñar. La lección final. María Esperanza Morales había aprendido la lección más cruel que puede aprender un ser humano, que a veces la esperanza es el castigo más terrible que puede infligir el destino. Le habían dado exactamente lo que había soñado toda su vida, solo para arrebatárselo de la manera más humillante posible. Le habían mostrado el paraíso por 3 semanas, solo para confirmarle que no tenía derecho a estar ahí. Y ahora, sentada en su silla de plástico, escuchando el goteo constante de la lluvia en la lata, María entendía que había sido ingenua al creer que después de 73 años de lucha, la vida iba a recompensarla. La vida no recompensa a los pobres. La vida les da esperanza solo para recordarles por qué son pobres. El boleto ganador seguía enmarcado en su mesa de noche, pero ahora no era un trofeo. Era un recordatorio. Un recordatorio de que algunos sueños nacen solo para enseñarnos lo cruel que puede ser despertar. Epílogo, el peso del silencio. 6 meses después, María seguía viviendo en el mismo departamento, con la misma gotera, la misma pobreza, la misma soledad. Pero ahora cargaba además con el peso de saber lo que pudo haber sido y nunca sería. Carlos la visitaba los domingos, pero las conversaciones eran incómodas. Ninguno de los dos mencionaba la lotería, los planes que habían hecho, los sueños que habían compartido. Era como si esas 3 semanas de felicidad hubieran sido un paréntesis que todos preferían olvidar. Miguel se había quedado en Brasil. Había conseguido otro trabajo, había seguido con su vida. Llamaba de vez en cuando, pero María percibía en su voz la resignación de quien había perdido la última oportunidad de volver a casa. Ana Lucía nunca más la había llamado, y María,
Cada noche, antes de acostarse, miraba el boleto enmarcado y se preguntaba si no habría sido mejor nunca haber ganado. Si no habría sido más feliz manteniendo la ilusión intacta, comprando su boleto cada sábado, soñando con un futuro diferente, porque la esperanza, cuando se mantiene como esperanza, es hermosa. Pero cuando se convierte en realidad solo para ser arrebatada, se transforma en la forma más refinada de tortura. María Esperanza Morales había ganado la lotería. Y había perdido mucho más que dinero, había perdido la capacidad de volver a creer en los milagros. El destino, después de todo, había sido coherente con su historia. Le había dado lo que más deseaba, solo para enseñarle por qué nunca lo había tenido.